Hola a todos, mi nombre es Camilo Aristizábal Ramírez, estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Software en el Tecnológico de Antioquia. En este video vamos a aprender cómo graficar en GeoGebra Gráficos 3D un paralelepípedo, una esfera y un cuadrilátero. Vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es seleccionar esta opción de Gráficos 3D. Ya aquí nos salen los tres ejes, los cuales serían las tres dimensiones para nuestras gráficas 3D. En este panel de acá vamos a ingresar nuestros puntos, los 8 puntos que necesitamos para graficar un paralelepípedo. Yo ya ingresé acá mis puntos, me falta solamente el último, vamos a ingresarlo, el H, que es 6, 7 y 1. 6,7,1 y le damos enter. Aquí ya tenemos nuestros 8 puntos, los cuales podemos apreciar con la ruedita del mouse. Podemos alejar o disminuir, o también con estos iconitos de acá. Aquí podemos moverlo a nuestro antojo para tratar de comprender un poquito mejor la figura. Ya teniendo esto, vamos a unir cada punto con los segmentos. Entonces vamos a darle en este iconito de acá, polígono, lo seleccionamos y vamos seleccionando cada punto, uniendo uno con el otro, este con este y volviendo siempre al primero. Y lo mismo con estos, este con este, con este, con este y con este. Como pueden ver, yo ya uní todos mis puntos, ya me quedó la figura. Ahora nos piden usar el punto B como vértice para hallar los tres vectores que vamos a utilizar para hallar el área de la cara superior y hallar el volumen total de la figura. Aquí nos piden hallar los vectores a partir del vértice B. El vértice B es este de acá. Nos piden hallar los vectores de BF, BC y BA. Para hallar estos vectores hay que hacer una resta entre los puntos B y A. Para hacer esta resta se hace final menos inicial. Entonces aquí los ubiqué en ese orden, finales, inicial. Entonces hacemos la resta. 7 menos 3 es igual a 10. Menos 4 menos 4 nos da 0. 4 menos 4 nos da 0. Este vector lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar el vector B. Más adelante veremos por qué. Luego sigue el vector entre los puntos B y C. Y hacemos la misma operación y nos va a quedar 0, 8 y menos 8. Lo renombramos también con W y seguimos con el otro también haciendo lo mismo. Nos va a quedar menos 1, 3, 3 y lo renombramos con la letra U. A estos tres vectores de acá les vamos a hallar la magnitud, porque más adelante la vamos a necesitar. Entonces, para hallar la magnitud basta con elevar cada componente al cuadrado y meterlo dentro de la raíz. Luego, al solucionar esto, nos va a quedar, en este caso de BA, nos queda la raíz de 100, que es igual a 10. Y en estos otros dos nos queda raíz de 128 y raíz de 19, que la podemos dejar indicada. Ya con estos tres vectores ya podemos hallar cualquiera de las áreas que necesitemos. En este caso yo voy a hallar el área entre W y U. W y U son estos dos vectores de acá, que vienen a ser BC y BF. Entonces vienen a ser este BC y BF, o sea que es esta carita de aquí. Vamos a pintarla para que se vea un poquito, para que sepan cuál estamos pintando. Esta de acá. Listo. Entonces, para hallar el área hay que hacer esta matriz y multiplicar en X. Entonces, para hallar el componente Y del vector para el área, vamos a multiplicar en cruz
los componentes de j y de k. Entonces vamos a multiplicar 8 por 3, 24. Y menos 8 por 3, que nos da menos 24. Con un menos que había aquí por la fórmula, nos va a quedar positivo. Luego sigue un menos por fórmula. Y hacemos lo mismo. Este ya sería el componente j. Entonces ya no vamos a utilizar j, sino solamente i y k. Entonces multiplicamos 0 por 3 nos da 0. Y menos 8 por menos 1 nos da 8 positivo. Entonces nos queda 0 menos 8. Ese es el componente j. Luego más y hacemos la misma operación, pero ya tapamos k. Y vamos a multiplicar 0 por 3, 0. Y 8 por menos 1, menos 8. Por menos de la fórmula nos quedaría positivo. Entonces solucionando esto nos queda 24 más 24, 48. 0 menos 8, menos 8. Con el menos de la fórmula, 8 positivo. Y luego más nos queda 0 más 8, 8 positivo. Ya tenemos este vector. Entonces, este vector nos va a servir para hallar el volumen. Pero para hallar el área no basta hasta acá. Tenemos que hallar la magnitud de este vector y ahí sí sería el área. Entonces hacemos lo mismo. Hallamos la magnitud, elevamos cada componente al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar como resultado 48 unidades cuadradas. Esta sí vendría a ser ya el área. Luego vamos a hallar entonces ya el volumen. Ya tenemos una área que equivale a W por U y tenemos el vector V, que es este mismo de arriba. Entonces vamos a hacer la multiplicación en producto punto de componente por componente entre estos dos vectores, el vector V y el vector W por X, el vector W por U, que es este mismo que hallamos acá cuando hallamos el área. Haciendo esta operación nos va a quedar 480 en valor absoluto. O sea que si fuera negativo, cambiaría siempre, saldría positivo. Igualmente nos va a quedar 480 unidades cúbicas, el volumen. Por último, para hallar el ángulo, vamos a utilizar de nuevo el vértice B y vamos a hallar el ángulo entre los vectores BA y BC, que vienen a ser V y W. Para hallar este ángulo vamos a usar esta formulita. Coseno de teta es igual al producto punto de los dos vectores para los que estamos sacando el ángulo sobre las magnitudes de estos vectores. Entonces reemplazando nos queda el vector V, que es el que estamos utilizando, 10, 0 y 0, por el vector W, que es 0, 8 y menos 8. Aplicando el producto punto, que es multiplicar componente por componente, nos va a quedar 0 sobre las magnitudes. Entonces, al tener esto, 0 sobre el producto de las magnitudes, ya podemos despejar teta, que por cierto aquí me faltó corregir, acomodarlo bien, teta. Despejamos teta y nos queda coseno a la menos 1 o coseno inverso de 0 sobre el producto de las dos magnitudes. Esto da 0 y coseno inverso da 0. Por lo coseno inverso de 0 da 90 grados. En la calculadora lo pueden comprobar. Entonces, aquí en la gráfica podemos ubicar aquí el ángulo que hallamos, que es este θ. Este sería igual a 90 grados. Y eso sería todo para el paralelepípedo. Continuamos entonces con la esfera. Para graficar la esfera solamente necesitamos la ecuación canónica, pero
para tener la ecuación canónica, primero toca hallarla mediante dos puntos que nos den, que son el diámetro de la esfera. A partir de esos dos puntos debemos hallar el centro de la esfera, que vendría a ser el punto medio, y con el punto medio y uno de los puntos hallar el vector que nos va a dar el radio de la esfera, y luego reemplazar los valores en la ecuación canónica general para que nos dé la ecuación canónica propia de la esfera que estamos haciendo. Entonces, para eso vamos a copiar la ecuación general de la ecuación canónica. Bueno, aquí ya tenemos la fórmula general de la ecuación canónica. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, para poder hacer esta, ya habíamos dicho, necesitamos el centro de la esfera y el radio. Entonces, aquí ya podemos graficar. Aquí yo puse los puntos del diámetro que nos dieron, y hallando el centro nos da esto. Ya les voy a mostrar cómo lo hallé. Entonces, para hallar esto vamos a utilizar la siguiente fórmula para el punto medio. Aquí ya tenemos la fórmula para hallar el punto medio. Entonces el punto medio se halla sumando el punto A con el B y dividirlo entre 2. Para hacer esta suma se suma componente por componente, es decir, la X del punto A con la X del B, la Y del A con la Y del B, la Z del A con la Z del B, y cada uno se divide por 2. Efectuando esto nos queda de la siguiente manera. Nos da estos resultados. Entonces los organizamos en forma de vector y nos queda de esta manera: menos 55 doceavos, menos 17 doceavos y 11 cuartos. Estas coordenadas son las coordenadas del punto medio o centro de la esfera. Son estas mismas que ya les había colocado acá. Ahorita veremos cómo van quedando en la gráfica. Bueno, entonces ya para hallar el radio vamos a hacer uso de esta igualdad, que es que el radio es igual a el vector que hay entre el punto medio y el punto B, que es un punto del extremo del diámetro. Entonces vamos a hallar la magnitud vamos a hallar el vector entre el punto medio, que ya lo hallamos, y el punto B, y le vamos a hallar la magnitud. Eso como resultado nos va a dar el radio de la esfera. Entonces, hacemos uso nuevamente de final menos inicial para hallar las coordenadas del vector, y nos va a quedar de la siguiente manera: 10 tercios más 55 doceavos elevado al cuadrado más 20 tercios más 17 doceavos elevado al cuadrado más menos 1 menos 11 cuartos elevado al cuadrado, todo dentro de la raíz. Solucionando esta raíz, lo de adentro nos va a quedar 20.459 sobre 144, que sacándole la raíz a este número nos va a dar como resultado 11.92, que es equivalente al radio de la esfera. Entonces, ya teniendo este radio, ya tenemos todos los datos para reemplazar en la ecuación general de la ecuación canónica. Entonces, tenemos en la ecuación general tenemos x menos h. H es el componente x del punto medio. Y menos k, donde k es el componente y del punto medio. Y z menos l, donde L es el componente Z del punto medio. Y R a la 2 es radio al cuadrado. Podemos utilizar este y elevarlo al cuadrado, o podemos utilizar el que está dentro de la raíz sin la raíz.
tomen nota si quieren de estos datos por si los necesitan. Ya teniendo esto así despejado, para poder ver la esfera, les voy a mostrar. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Aquí seleccionamos estas bolitas para que nos aparezcan los puntos. Ya nos aparecieron. Esos puntos son el diámetro de la esfera. Con esos puntos hallamos el radio que nos dio, el punto medio, perdón, que nos dio nuevas coordenadas. Si lo seleccionamos nos aparece ya. Miren que es el centro. Y ya teniendo todos estos datos, hallando el radio, reemplazando en la ecuación general los datos que necesitamos, colocamos ya la ecuación general, la ecuación canónica, como nos quedó, reemplazando los datos, y nos debe quedar de la siguiente manera. Ya cuando tenemos esta, vamos a seleccionar aquí y ya nos debe aparecer la esfera. Si nos damos aquí, nos va a permitir rotar la esfera en la forma en la que queramos. Entonces ahí se ven los 3 puntos, el punto medio y los 2 puntos del diámetro. Bueno, para el cuadrilátero vamos a utilizar este ejemplo que dice: demostrar que el cuadrilátero de vértices en los puntos siguientes es un paralelogramo y hallar su área. Lo que es un paralelogramo es básicamente una figura cuyos extremos son paralelos, es decir, tiene dos lados iguales y dos lados iguales. O sea, estos dos en rojo son paralelos y estos dos en verde deben ser paralelos. ¿Qué quiere decir que son paralelos? Quiere decir que el vector que hay entre este punto o este vértice hasta este y entre este hasta este deben ser igual aquí y en este otro segmento. Lo mismo pasaría con esto. Este segmento y este segmento, el vector que hallemos entre estos dos puntos y entre estos dos puntos debe ser igual en este y debe ser igual en este. Si eso se cumple, quedaría demostrado que es un paralelogramo. Vamos entonces a usar ya los puntos que nos dice el ejemplo para graficar en GeoGebra el paralelogramo. Aquí yo ya ingresé los puntos del ejemplo que nos dan para graficar el paralelogramo o cuadrilátero. Entonces tenemos el punto A, el B, el C y el D aquí ya respectivamente graficados. Lo que vamos a hacer es organizar la figura, o sea, unir los puntos con los segmentos de la siguiente manera. Ahí ya nos queda dibujadito y es más fácil para comprender. Entonces, lo que vamos a hacer ya en este momento es comprobar que los vectores entre A y D, C y B son iguales, y entre A y C, D y B también son iguales. Vamos a ver entonces cómo sería. Vamos a usar el vector AC y el vector DB. Bueno, entonces para hallar estos vectores vamos a hacer esto mismo, final menos inicial, y vamos a hallar los vectores entre A y C, entre D y B, y deben dar igual, y entre A y D y C y B, y deben dar igual para que se cumpla que es un paralelogramo. Entonces veremos que en este caso sí se cumple. Entonces aplicando sería 5 menos 5, 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 6, menos 6. Luego 2 menos 2, perdón, 0. 6 menos 4, 2. Y 1 menos 7,
menos 6. Entonces vemos que aquí son iguales. Vamos a ver acá. 2 menos 5 menos 3. 4 menos 0, 4. 7 menos 6, 1. 2 menos 5 menos 3. 6 menos 2 da 4. Y 1 menos 0 da 1. Vemos que aquí también se cumple. Por lo tanto, está demostrado que este cuadrilátero es un paralelogramo. Y para hallar el área vamos a utilizar el vector AD y el vector AC. Entonces quedaría de la siguiente manera. Aplicando el producto cruz, nos queda de la siguiente manera. Para hallar el componente I, entonces solo operamos con los componentes de J y K, multiplicándolos en cruz. 2 por 1, 2. Menos 6 por 4, menos 24. Por menos de fórmula queda positivo, más 24. Luego menos. Y siguiente. Entonces ya vamos a hallar el componente J. Entonces ya no operamos con J, solo con los componentes de I y de K. 0 por 1, 0. Menos 6 por menos 3 da 18 positivo. Con menos de la fórmula queda negativo. Luego más. Y vamos a hallar el componente K de este vector. Entonces ya no operamos con K, solo con componente I y componente J. Entonces 0 por 4, 0. Y 2 por menos 3, menos 6. Por menos de la fórmula, más 6. Resolviendo esto nos queda 26 en I, 18 en J y 6 en K. Organizado en vector queda así de esta manera. Luego hallamos la magnitud, que es elevar al cuadrado cada componente del vector que acabamos de hallar y sacarle la raíz cuadrada. Como resultado nos va a dar 32.19 unidades cuadradas. Ese sería el área. Y hasta aquí llegaríamos en este video con estos ejercicios.